¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amigas y amigos, seguidores del ciclismo en Radio Televisión Española, bienvenidos al resumen de la 16ª etapa. Pollo, Mos Castro de Herbil, media montaña, 167 kilómetros. Una etapa que ha terminado a 8 kilómetros del alto, como pasó el día de Bilbao, que se tuvo que neutralizar el final por las protestas pro-Palestina en contra del genocidio de Israel. Hoy se ha neutralizado a 8 kilómetros de metros. Lo iremos contando en los próximos minutos. Entrábamos en esta última semana de la vuelta después del día de descanso. Nos quedaban 6 etapas y había una salida inédita en la vuelta desde Pollo, en Pontevedra, uno de los pueblos marítimos más bonitos del litoral gallego. En una mañana soleada, luego sí que ha llegado la lluvia, cómo no, en toda una etapa que hemos tenido por esta provincia de Pontevedra, una etapa con 3.472 metros de desnivel. Estamos viendo algunos de los premiados después del día de la etapa de Monforte de Lemos. Fue, por cierto, el combativo de la etapa fue Vervaeke, y evidentemente el mejor equipo de la vuelta es el UAE. No salieron Víctor Campenaert ni tampoco Gianmarco Garofoli, por tanto arrancaba la etapa con 155 ciclistas. Y las autoridades de Pontevedra, el alcalde de Pollo, Ángel Moldes, en fin, todas las fuerzas vivas de esta zona de Galicia, que daban la salida a esta etapa, que no sabían que 160 kilómetros después sería neutralizada, esta vez con ganador, a diferencia de la etapa de Bilbao, pero neutralizada a 8 kilómetros de meta sin tener la subida del último alto. Ese alto que había para rematar, precioso, esta llegada en Mos Castro de Herbil, un alto de segunda categoría. Arrancaba la carrera con 155 ciclistas, como decíamos, y tremendo lo que ha pasado en la primera. Ahora se ha hecho 51 kilómetros por hora hasta que se ha hecho la fuga. Primero 4 corredores que saltaban: Bajoli, Jungels, Pickering y Gernalek, y luego 13 más con Soler, Cepeda, Dens, Landa, Van Sevenan, Bernal, Quinn, Braz, Afonso, Molar, Roland, Vermaeke y Stewart. ¿Qué tal, Miguel Ángel Iglesias? Hola, Ernest. Bueno, pues un día más, las manifestaciones pro-Palestina en contra del genocidio, que han rematado que no hubiera el último alto en una etapa que realmente ha sido una etapa preciosa, realmente hasta ese momento, que ahora contaremos lo que ha pasado. Una etapa vibrante, una etapa exigente en todo su recorrido, y un final que hubiese dado una intensidad importante. Hubiésemos visto con qué fuerzas, ¿no?, están los hombres fuertes de la carrera, pero bueno, como comentabas, ¿no?, la prioridad de los corredores es lo que cuenta, y aquí es lo que se ha de salvaguardar. Bueno, pues en la escapada de 17 el mejor clasificado era Egan Bernal. Por cierto, Javier Romo, que se fue al suelo después de un incidente con un espectador que saltaba con una bandera pro-palestina, que resbaló, él se fue al suelo, pasó un muy mal día de descanso y esta mañana ha arrancado, pero ha abandonado. Y decíamos, el mejor clasificado de la escapada era Bernal. Había 3 Grupamas, se han movido muy bien en cabeza, y había 2 Soudal, 2 Ineos y 2 Arkea también, en el momento en el que empezaban ya a pasar algunas de las dificultades del día los corredores. El alto de San Antoniño, donde pasaba Nico Dens por delante de Marc Soler, que también se ha metido en la escapada, y uno de los Grupamas, Rudy Molar. Sobre todo la importancia, ¿no?, de entrar ya en una fuga que se va consolidando. El equipo del líder Vingegaard ya iba bien esta situación de carrera, no le peligraba a ningún corredor para la clasificación general, y esa distancia que iban cogiendo y se iba aumentando le estaba dando muchísimo pose para recuperar fuerzas y esperar acontecimientos en lo que quedaba de carrera, porque quedaban muchísimas cosas todavía. Vingegaard, 9 etapas con el maillot rojo, le falta la contrarreloj de Valladolid y también la bola del mundo ya para ratificar la victoria en esta vuelta ciclista a España. Y en esos momentos ya que iba a llegar enseguida la lluvia, cuando el pelotón pasaba a 4:18 de los escapados por este alto de San Antoniño de tercera categoría, con unas pendientes medias del 4%. Por detrás realmente el pelotón con calma. Hoy era un día en el que si se movían los de la general sería en la llegada, en el último alto a 8 kilómetros de meta, pero que en esas zonas de la carrera no se esperaba, y por lo tanto los Visma controlando tranquilamente, hasta que poco después veremos cómo les toma el relevo el Bahrein, ya pensando también en este top 10 de la general de Torsten Trai. Sí, cada vez iba adoptando esa forma, ¿no?, la fuga, conscientes de que el ganador tenía que salir de ahí. Muchísima calidad hemos visto, y vamos a ver a un Mikel Landa pletórico, a un Egan Bernal que ha ido reverdeciendo nuevamente en su condición física a medida que ha ido avanzando la carrera. Se ha sabido colocar, como en las jornadas anteriores, en las fugas, y hoy ha vuelto a buscar la fuga para ir remontando posiciones y buscar la victoria de etapa. Bueno, pues ahí se va a empezar a mover la carrera. Llegábamos al Alto da Grova, un primera categoría
con una pendiente media de 5,4%, un desnivel de 623 metros, y en esa subida al alto, como decía Miguel Ángel Iglesias, vamos a ver el landismo en estado puro al corredor alavés, cogiéndose abajo en la bicicleta ya a 3 kilómetros de meta, con una distancia ya claramente que indicaba que en la escapada iba a estar el ganador. Ha sido el hombre que ha animado esa escapada de 17 corredores, Mikel Landa, el landismo puro, que ha atacado en ese momento de la subida, y a partir de ahí se han movido los importantes de ese grupo cabecero, que tenía mucha calidad. Muy buenas sensaciones, sobre todo Mikel Landa, después de esa caída que le privó continuar en el Giro de Italia, una lesión dura, exigente, que le ha apartado de la competición. Fue en la Vuelta a Burgos donde empezó a reincorporarse en la competición, y un Egan Bernal que después de todo ese periplo que ha ido llevando en su accidente en preparación cuando estaba en Colombia, ha venido aquí a buscar, ¿no?, reencontrarse y buscar la victoria. Se había dejado ir, y también porque no podría en alguna etapa anterior, sobre todo del Angliru, para tener este margen de distancia que le permitiera al corredor colombiano meterse en una escapada y poder luchar por lo menos por un triunfo de etapa. Estaba el pelotón y también ya y los escapados por delante, escalando este alto de Agroba. Hoy realmente decíamos, ha habido 4 puertos puntuables por la provincia de Pontevedra, 3.472 metros de desnivel. Y se va acumulando la fatiga, Ya estamos en esa última semana, y aquí las fuerzas, la gestión de los esfuerzos se pagan enormemente, y es lo que ha ido buscando, ¿no? Es que tiene esas buenas piernas, intentar estar en esa lucha enloquecida que siempre hay en los primeros kilómetros para buscar esa fuga que te tiene que conducir a buscar la victoria de etapa. Por detrás, evidentemente, el Visma marcando tranquilamente el ritmo, con Kelderman, con Van Barle un día más. La verdad, ahí estaba también el Alpecin colocado por detrás. Hoy no era un día para llegar al sprint para Philipsen, pero han estado, y tranquilamente también los del UAE, que son el mejor equipo de la clasificación también. Y ese es el momento que decíamos, a 3 de meta, cogido abajo, el landismo puro, ataca Mikel Landa. Así es, a 3 kilómetros para coronar el puerto de primera, ahí con muchísima fuerza, se le veían buenas piernas al corredor alavés, que era una jornada que tenía marcada en el calendario para buscar y asaltar la victoria de etapa. En esta situación, ese movimiento que ha hecho Mikel Landa ha empezado a sonar las alarmas en el grupo, porque ese hueco no se estaba solucionando y han tenido que saltar individualmente, sobre todo Egan Bernal, para intentar coger la rueda del corredor español. Y también muy bien, uno de los corredores del Grupama, como decíamos, 3 representaciones. En este segundo corte había 2, y Clement Bras Afonso, que se ha metido también detrás de Egan Bernal, que apretaba los dientes para llegar a la rueda de Mikel Landa. Cuando se coronara quedarían 58 kilómetros a meta, y la verdad es que sabía Bernal que dejar salir a Mikel Landa no era buena idea. Muy bien el jovencito corredor francés del Grupama, y se hacía un grupo de 3 que iban a coronar en cabeza este alto de primera categoría de Groba, con una altitud de 623 metros. En el momento de pasar, con Landa por delante de Bernal, Clement Bras Afonso, y un poquito más atrás el compañero de Bras Afonso, Bric Roland, y también Víctor Gernalek. Clement Bras, que está unido, ¿no?, a ese movimiento de 3 corredores, ha sabido mover en el momento clave de la carrera para incrustarse y buscar y soñar con la posibilidad de victoria. Y qué bien el Grupama, moviéndose también con Roland, que en la bajada ha hecho que ese grupo de 3 fuera un grupo de 4. Por detrás Marc Soler, que se quedaba en ese grupo de los 17 que se habían quedado en 13, y todavía más atrás saltaba, lo vemos ahí al fondo, cuando haya llegado a este grupo, ha llegado Roland, saltaba también Nico Dens, que está en una carrera buenísima. Y Nico Dens, que estaba ahí transitando para intentar buscar los intereses de Red Bull, pero aquí había un buen entendimiento de 2 corredores de la Grupama que le daban muchísima más solidez, y Nico Dens, que había hecho ese sobreesfuerzo y introduciéndose en la fuga y configurándolo a 5 corredores. Sí, y detrás intentaban agarrar ese grupo de 5, han saltado también en el descenso, que estaba peligroso por la lluvia, Marc Soler, impresionante la vuelta que está haciendo Marc Soler, y también Philip Pickeren, cuando por detrás, bueno, pues evidentemente Mauri Van Sevenan. Había ahí, la verdad es que se ve a Van Sevenan ahí un poquito atrancado. Ha habido, sobre todo en el siguiente puerto, algunas rampas bestiales, y lo que decíamos, enseguida veremos saltar también a Marc Soler y Philip Pickeren, que no han podido llegar a ese grupo delantero, cuando la imagen nos lleva a Jefferson Cepeda, que también es uno de los que había estado en la escapada. Así es, ¿no? Es un corredor que tiene esa capacidad para incrustarse, pero le falta, ¿no?, ese golpe de fuerza para poder estar en la parte, una vez que la fuga, ¿no?, ya se concreta más con los hombres que tienen esa mayor condición física, y ahí el corredor de Movistar le ha fallado nuevamente.
Bueno, pues estamos ahí ya con ese grupo de 5 por detrás tranquilamente. Los Visma conduciendo al pelotón, protegiendo ahí a Jonas Vingegaard. Vemos ahí al uruguayo, el único uruguayo que queda en carrera, en este caso a Tomás Silva, que había tenido, pues se había colado ahí hasta la hierba y volvía a arrancar, y de nuevo ahí la cabeza de carrera con un Egan Bernal que tenía muy claro que quería, lo que quería en esta vuelta es conseguir una etapa, que finalmente así ha sido. En esa neutralización que ha habido, se ha cortado la carrera en los últimos 2 kilómetros, era imposible llegar hasta la cima y la llegada ha sido a 8 kilómetros de meta. Hoy, a diferencia de Bilbao, como decíamos, sí ha habido ganador a pesar de la neutralización. No, y sobre todo la remontada que estaba haciendo Marc Soler, impresionante. Había quedado en una parte trasera, que hemos visto la caída del corredor de Astana, que ha tenido esa situación en la que ha ido al suelo, el corredor que ganó la montaña en la pasada edición del Giro de Italia, y aquí no está encontrando esa mejor. Fortunato, el corredor de Astana. Por delante, decíamos, un grupo que Soler, que había ido remontando, había cogido a unos que tenía por delante y se iba ya a la caza y captura de este grupo de 5 junto al corredor de Bahrein, pero no ha habido posibilidad de llegar y a partir de aquí se iba a decidir todo. Aquí pasaban el sprint especial de Couso a 31 kilómetros de meta, con Nico Denz por delante de Braz Afonso y de Bernal, un poquito por detrás a 15 segundos. No terminaban de cerrar el hueco los dos perseguidores, con Marc Soler y Finlay y Pickering un poquito más atrás también el grupo de los hombres que quedaban en la escapada, y la tranquilidad absoluta del pelotón. Y aquí el Visma ha optado por esa estrategia, yo creo la más inteligente, ¿eh? No nos implica la carrera, queda una parte final muy exigente, vamos a conservar todo lo que nos queda. Víctor Campanés, recordemos que hoy no ha tomado la salida, un hombre importantísimo para el Visma, y eso ha hecho que quieren recuperar fuerzas los corredores cuando la situación de carrera no está en peligro. Y atención, porque empezaba lo que tenía que ser el penúltimo puerto, al final a la postre ha sido el último, porque se ha neutralizado la subida final en Castro de Herville. Y llegaban los 5 y veíamos, pensamos quién va a ser el primero en atacar en esta subida del Alto de Prado de segunda categoría, que además estaba bonificada arriba con 6, 4 y 2 segundos para los primeros que pasaran. Y es un puerto que vamos a ver en las imágenes, ¿eh? Esa exigencia máxima en donde realmente tu propio ritmo, tu propia fuerza es la que te estaba situando en lugar en la carrera. Bueno, pues en esta subida veíamos por detrás movimientos, saltaron del grupo Vermaeke, Jungels, Bajoli también para intentar coger a Marc Soler y a Pickering. En un momento dado vamos a ver cómo ahí estaba cuando Soler y Pickering cogían a Nico Denz, y vamos a ver también movimientos por detrás en el momento en que se tensaba la cuerda de esos 5 corredores que ya se veían cerquita de luchar. Estaba claro que la victoria estaba delante, y el momento que decíamos, Miguel Ángel, los Bahrein que acercándose el giro para la subida del Alto de Prado, que se querían colocar bien. Y le han dado esa calidad al pelotón, porque en este escenario en el que podíamos especular que iba buscando muchas cosas, sobre todo defendiendo el décimo de su compañero de equipo, pero lo que han hecho es seleccionar enormemente el pelotón. Y ahí está el momento de este Alto de Prado, pasando en cabeza de carrera Mikel Landa, 6 segundos para él. Egan Bernal en la segunda posición, 4 segundos. Braz Afonso ya tercero, ahí habían dejado ya atrás a Roland, que pasaba en solitario por detrás. Y todavía por detrás los perseguidores que no cejaban, pero ya esto iba a decidirse entre 3 corredores. Ahí teníamos el momento en que pasaba ese grupo y que ya no iban a contar ya un segundo, un minuto, perdón, se había ido claramente la distancia. Y aquí se aprecia la exigencia en la que los corredores están afrontando estas rampas que podrían estar sobre el 20% con la velocidad, la fatiga ya de la tercera semana, y la situación, ¿no?, que iba, como comentábamos, ¿no?, a cada corredor se iba quedando con esas fuerzas en las que realmente las pocas que les van quedando. Tremendo también la carrera que está haciendo Luis Vervaeke, y que también estaba por ahí delante, y ahí el momento en que la moto va adelantando a la cola del grupo, que en esas rampas, la verdad, tremendas de este Alto de Prado de segunda, pero rampas del 10%, incluso más, hacía que los hombres de Bahrein cortasen prácticamente a todos los que no eran los importantes, con evidentemente con Vingegaard, con Almeida, y la presencia también de Pidcock. Ahí tenía problemas Félix Gall, era tremendo en cómo habían reventado al grupo. Y este es el momento, que quedándose ya en la parte final de la carrera, desde el coche de equipo le indican a Marc Soler que tiene que esperar para proteger a Joao Almeida, porque
Grosjean estaba en un momento en el que sus fuerzas tampoco estaban para mucho más y necesitaban de la ayuda de Marc Soler. Sí, Felix Grosjean, el austríaco del equipo UAE, que tenía problemas para mantenerse arriba, estaba muy solo el segundo de la general, el corredor portugués, y por eso paraban. Y atención, el momento importante, pinchazo para Vingegaard, suerte que tiene a su lado a Ben Tulet, que le va a dar la bicicleta, le empuja incluso para que no pierda tiempo. Ahí había un momento que hubo un poquito de peligro, suerte que estaba ahí el británico Tulet al lado de Vingegaard, que enseguida con la bicicleta que no era la suya conseguía coger la cola del grupo y volverse a reincorporar. Ha habido ahí un momento de alarma pero la han resuelto. Estaba muy bien custodiado todo el día. Es, ¿no? Y sobre todo es el corredor que tiene que, en el caso de que esté ahí, le tenga que ceder la bicicleta, porque yo diría que si cogiésemos el metro estarían prácticamente a la misma altura, sobre todo la de Vingegaard sobre la de Tuller. Pues perfecto, y aquí ya se quedaban en cabeza de carrera Mikel Landa y Egan Bernal, una vez se habían desembarazado de Braz Afonso, que está haciendo realmente una gran carrera, igual que lo ha hecho Groupama, sobre todo en los primeros días cuando tuvieron incluso de líder a Godú, y ahí estaba ya todo mano a mano y empezaban a llegar ya noticias de que a 2,5 kilómetros de línea de meta se había cortado la carrera, había un árbol caído, no se podía transitar, y en ese momento la organización decidía que se iba a dar ya la victoria. Esta vez sí, a diferencia de Bilbao, que no hubo ganador, se iba a dar la victoria a 8 kilómetros de meta, exactamente donde empezaba el último alto de Castro d'Hermille. Tampoco les acompaña suerte a Groupama, que Clement Bras también ha tenido un pinchazo cuando iba en esa parte avanzada, y desgraciadamente esas opciones se le han esfumado de poder estar en la lucha de la victoria en esta 16ª etapa. En efecto, por eso ha desaparecido de ese grupo cabecero. Por detrás todavía no cejaban los corredores que venían de la escapada, que venían en persecución, pero estaba claro que la victoria iba a salir de estos dos corredores que ya sabían por el pinganillo, que les habían dicho que el ganador de etapa sería 8 de meta. Hoy se contaban los tiempos de la general, a diferencia del otro día. Bueno, el otro día sí se tomaron, lo que no hubo es ganador en aquella etapa donde se llegaba a Bilbao, y ya sabían ahí que tenía que ser un mano a mano entre Mikel Landa y Egan Bernal por esta victoria en esta etapa, que no es otra que la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y Marc Soler, que se reincorpora en el grupo en el que está Joao Almeida para salvaguardar en todo momento los intereses del portugués. Bueno, pues ese grupo que era pequeñísimo, estaba ya ahí Marc, que llegaba para hablar con su jefe de filas. Y Jorgensen, el corredor de Visma, ahí marcando ritmo, protegiendo a Jonas Vingegaard, líder de la carrera, y con Sepp Kuss también custodiando esa parte trasera. Es decir, Visma tenía todo controlado ya en este momento en el que realmente, bueno, pues la pena, ¿no?, que no hemos podido ver la parte deportiva, la parte final de la carrera, que hubiese sido espectacular tal como ha venido esta 16ª etapa. Muy bien, Torstein Train, su equipo ha hecho el trabajo para estar arriba, para seleccionar, para que él vuelva a recuperar posiciones en la general, pensando ya sobre todo en la etapa del Morredero de mañana y de la Bola del Mundo, y estaban acercándose ya a los últimos kilómetros, a la victoria de etapa, un mano a mano en ese instante. Los perseguidores, aquí tenemos el grupo perseguidor de Egan Bernal y de Mikel Landa, Nico Dens, Jungels, el propio corredor del Picnic Vermaeke. Y aquí ya estaban encarando ya ese último kilómetro prácticamente, con una situación táctica, porque realmente te deja un poco descolocado, ¿no? No tienes esa referencia, te has mentalizado enormemente que ese final de etapa va a acabar en un alto muy exigente, y aquí tienes que reconvertir un poco tu estrategia. Sí, seguramente los dos sabían cuán fuertes estaban, pensando en ese alto de segunda de la meta, que se subió aquí en el año 2021 con victoria de Clement Champoussin, y bueno, la pena ha sido para ellos que no han podido subir ese alto con rampas máximas del 16%, pero hay que preservar la seguridad de los ciclistas. Ahí sabían que esto sería último kilómetro a meta, y ahí han empezado ya claramente a mirar hacia de reojillo Mikel Landa para ver quién ganaba. Y Roland apretándoles también en esa situación, que estaba en ese tránsito intermedio entre los dos de cabeza, Roland y los perseguidores. Bueno, pues aquí ahí están los perseguidores, llegando ahí lo que sería a pie de puerto, y por delante vamos a ver enseguida el sprint que hay por conseguir la victoria en esta etapa de la Vuelta
ciclista España, y al final se ha llevado el gato al agua el colombiano Egan Bernal, que ha sido capaz de, en ese sprint a 8 kilómetros de meta, conseguir pasar por delante de la línea de Landa, cuando por detrás los Visma ya intentaban apretar un poquito para recortar esa diferencia, sabiendo que la etapa terminaba a 8. Evidentemente aquí ya no había prácticamente nada en juego, porque realmente la parte importante es la que se ha tenido que anular, y aquí lo que estaban haciendo es contener, proteger a Vingegaard. Y este es el momento, ahí como si estuviéramos ya en el último kilómetro, pero esto era 8 de meta, que era donde terminaba la etapa. Por detrás también todavía había algunos que intentaban irse hacia adelante para tener buenas posiciones. Estamos viendo ahí cómo estaba sufriendo Pickering, y este es el momento. Ahí está lo que sería el comienzo a puerto. Se pone ahí Egan Bernal agarrado abajo, lo mismo que Mikel Landa, y ahí está esa pancarta de 8 a meta. Es el final, ahí va a conseguir esa línea, era la que habían marcado en el suelo como victoria, pero él ha sprintado hasta el 8 a meta, ahí ha mirado hacia arriba, y es el ganador de etapa, Egan Bernal, por delante de Mikel Landa, sabedores de que no se podía acceder a lo alto del puerto. Y en esta tercera plaza, Roland y Nico Dens, que se ha ido rompiendo este grupo perseguidor en una zona rápida y en la que, bueno, asumiendo cada uno los riesgos necesarios para buscar también esta mejor posición en la etapa. Bueno, pues los corredores que iban a ir llegando, impresionante al final. Nico Dens también. Roland, qué gran etapa. Lo mismo que el caso de Bras Afonso, que es el que pasa por ahí. Tremenda la etapa que han hecho los corredores de Groupama, aunque lástima, han metido 3 en la fuga y no han podido luchar por la victoria de etapa. Recordemos pues que la etapa ha sido neutralizada a 8 kilómetros de meta, que las protestas pro libertad de Palestina, de dejar de matar niños y sobre todo en contra del genocidio de Israel, y sobre todo la participación del equipo de Israel en la vuelta, han conseguido que se parara la etapa. Yo siempre digo que las reivindicaciones son legítimas, y en el caso del día de hoy han sido bueno, pacíficas entre comillas. Han cortado la carretera. Esto es lo que se puede hacer, pero el otro día que Javier Romo se vaya al suelo, eso es lo que no puede pasar. Hay que preservar la velocidad, Miguel Ángel, tú que has sido ciclista, cuando vas a 40, 50 por hora. El que te haces daño tú y el que salte y la situación, ¿no? De privar, ¿no? De ver una etapa, una jornada en la que se han dado muchísimo, se ha exigido mucho y podía haber unos cambios en la clasificación general, pero las reivindicaciones han podido que esta situación, pues para salvaguardar sobre todo la salud y los intereses de los corredores, con una decisión muy acertada, la organización ha tenido que finalizar la etapa en el lugar que hemos tomado. Y ahora el que todo el mundo se pregunta si vamos a llegar a Madrid, porque esto el otro día en Bilbao se neutralizó la etapa, hoy se ha vuelto a neutralizar. Vamos a ver qué pasa en la contrarreloj de Valladolid, donde salen corredores sueltos cada minuto, lo cual es muy complicado de salvaguardar que no se corte la carrera, y sobre todo la etapa de la Bola del Mundo, que ya se está avisando que hay un montón de manifestaciones preparadas. Vamos a ver si llega la Vuelta a España al próximo domingo a Madrid. Ojalá sí, pero lo que está claro es que se están dejando. España está siendo para mí un ejemplo de que se está mostrando la cantidad de protestas contra algo que no se debería permitir. Estamos viendo en Mundovisión la matanza de inocentes y sobre todo la matanza de niños, que es algo terrorífico. Una pena. Yo me remito al ámbito deportivo, en el que realmente vemos que está la carrera muy apretada, 48 segundos entre el primero y el segundo, y estas etapas, estas jornadas, que lo que están ejercitando, ¿no?, es el deporte limpio, los deportistas, y se les está privando de poder conseguir el resultado que durante meses y meses han estado preparando. Lo que está claro es que si se expulsara el equipo de Israel, no se arreglaría el conflicto. Eso solo sería un paso muy importante, pero lo que está claro es que la organización de la Vuelta no lo puede hacer, lo tendría que hacer la UCI, y ya sabemos un poco el doble rasero del mundo del deporte, en el que a Rusia se la expulsó fulminantemente por atacar a Ucrania, y no ha sido el caso de Israel con lo que está pasando en la franja de Gaza. Participaron en los Juegos, jugaron en el día de ayer un partido contra Italia, van a estar en el Mundial de Tokio, que les va a dar teledeporte, participan en Eurovisión. Ahí no hay nada, ahí hay doble rasero, pero los rusos a la calle, lo mismo que el equipo Gazprom, que fue expulsado fulminantemente. Y aquí estamos viendo ya en esa línea blanca en el que realmente, bueno, han ido y han tomado esos tiempos y era donde contaba, que esta 16ª etapa finalizada. Pues eso, que llegaba el pelotón con Vingegaard, con
Pidcock, ahí le está tocando el hombro Vingegaard a Pidcock, con Sepp Kuss, antiguo ganador de etapa, con Thorsten Trein, evidentemente ahí con Jack Hindley, con evidentemente Almeida, que es el rival más potente, el rival más directo de Vingegaard. La verdad es que el UAE, que está compitiendo por la montaña, por las etapas, por equipos, si pudiera también ganar la carrera, sería probablemente la mejor carrera de la historia de UAE, al margen de todo lo que hace Pogačar, por supuesto, por el mundo. Que es mucho. Y aquí estamos viendo, ¿no? Pues, los corredores comentando esta situación en la que están viviendo, y yo creo que a Pidcock se le ha escapado también una oportunidad importante porque era un puerto corto, duro y exigente de los que le funcionan al corredor británico. Bernal le ganó a Landa en el sprint. Roland, qué pena el pinchazo porque hubiera estado en ese sprint. Por detrás su compañero de Brad Afonso, por detrás de Dens y los hombres de la escapada. Está ese top 10 y la general, que no tiene cambios. Se han contado los tiempos en ese a 8 kilómetros de meta con Vingegaard, 48 segundos por delante de Almeida y 2.38 por delante de Tom Pidcock, con Hindley todavía cuarto, Pellizzari muy bien, pero todavía no está hecha esa pelea con Richitello por el maillot blanco de mejor joven de la Vuelta. Y Félix Gal, que cae de esa quinta plaza. Y la etapa de Obarco de Valdeorras, salto del Morredero 17, Miguel Ángel. Pues una jornada en la que va a exigir muchísimo a los que quieren luchar, y pueden haber alguna debilidad de los que están ahí en esas mejores posiciones porque la exigencia es máxima. Pues esto ha sido el resumen, la 16ª etapa de la Vuelta. Pollo, Mos, Castro, Derville, neutralizada la carrera a 8 de meta, ganó Egan Bernal, continúa de líder el amigo Jonas Vingegaard. Aquí lo dejamos, nos vemos mañana con Miguel Ángel Iglesias de Enric Riveras. Adiós. Estaba esperando